Bueno, bienvenido entonces de nuevo, Rafael. Disculpa que estábamos con el tema de las conexiones. Esto no tiene mucho protocolo, este programa se llama Hoja de Ruta, es una conversación franca, abierta. No sé si has tenido ocasión de ver alguno, posiblemente no. Tenemos algo más de un año haciendo estas conversaciones más profundas sobre distintos temas. La primera temporada fue un tema histórico, la segunda temporada fue la coyuntura previa a la elección donde tú ganaste, por cierto, allá el 21 de noviembre. Fue una temporada dedicada más a análisis políticos con muchos analistas. Y esta tercera temporada la estamos dedicando a entender el país desde distintas ópticas, no solamente desde, digamos, desde el ángulo de quienes están al frente de gobiernos regionales o locales. Una de las primeras entrevistas que hicimos fue con el alcalde de Latillo, por cierto, con Elías Ayeg. Pero también hemos estado dedicados a entender cómo cada ciudadano desde distintas ópticas entiende el país hoy, por qué se ha separado el ciudadano de la política, si es que de verdaderamente se ha separado de la política y si eso significa que es que ya se acostumbró a vivir tan mal como está viviendo. Y en segundo término son los dos grandes temas que vamos a abordar. Por supuesto, siempre podemos desviarnos y tocar algunos temas más específicos y coyunturales sobre específicamente la realidad del estado Zulia y la ciudad de Maracaibo, por supuesto. Pero nos está ocupando mucho el tratar de entender cuál es el relato, cuáles son los códigos que están haciendo falta para volver a entusiasmar a la colectividad venezolana con la necesidad de tener un país mejor. Yo no estoy de acuerdo, nunca lo he estado con que el país se acostumbró a vivir como está viviendo. Una cosa muy distinta es que se haya desilusionado de alguna parte del liderazgo político. En fin, esos son los temas y quisiera comenzar por preguntarte tu óptica sobre cómo estás leyendo el país hoy, cómo ves tu comunidad, cómo es ese contacto con el pueblo llano y qué estás sintiendo sobre el hoy y su futuro. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo a través de este medio. Nuestra visión de lo que está sucediendo en este momento es que, como yo siempre lo digo, yo lo explico como en planos históricos. Yo creo que el país ha switchado, o sea, ha cambiado tres veces. La primera vez cambió en el 99, estoy hablando de este último periodo contemporáneo. La primera vez cambió en el 1999, la segunda vez cambia en el 2013, cuando fallece el presidente Chávez. La tercera vez en la que vuelve a cambiar es ahorita, a partir del año pasado. Bueno, producto de varias razones en mi percepción. La primera de ellas es no solo la crisis económica que nos agobiaba, sino también la pandemia. Correcto. Ahí entonces, acabado eso, la gente tiene una suerte de intención de pasar la página hacia algo mejor. Y ahí empiezo a hacerte algunas consideraciones. Estoy convencido de que nadie está decidido a vivir como vive. O sea, que está acostumbrado, que se adaptó. Y la prueba más evidente de eso somos nosotros. El Zulia era una tragedia para todo por los gobernantes que teníamos anteriormente y el Zulia decidió meterse de lleno en un proceso para cambiar esa realidad que hoy la percibe de una manera distinta. Entonces, esa consideración yo la comparto contigo. Nadie está adaptado a esta situación. La gente hace las cosas que le corresponden porque si no te pasa la ola, pero no es que decidió, bueno, vamos a vivir mal para siempre y yo no quiero nunca que aquí llegue algo mejor. Eso no es verdad. Y lo segundo es que esa conexión de la que hablabas de entrada obedece a la posibilidad de cómo la gente siente que la política se acerca a una solución para ellos, no para el político, no para el dirigente, no para el partido. Ellos sienten que eso va a venir por añadidura, pero para ellos, para acercarse y conectar nuevamente con la gente, lo que están pretendiendo es que ese político o esas políticas de los políticos los conduzcan hacia una solución. Fíjate tú, nuestro caso específico. Nosotros en Maracaibo nos hemos dedicado, todo el mundo sabe a qué partido pertenezco, todo el mundo sabe mi militancia política, sabe que nosotros vamos a dar las luchas democráticas por el futuro y el progreso, pero cuando llego a las comunidades también me dicen, yo sé todo lo que te acabo de decir, pero también necesito que me digáis cómo vamos a resolver las aguas residuales, cómo vamos a resolver el transformador que se quemó, cómo vamos a resolver el asfaltado. Y cuando
tú vas logrando perfectamente ese círculo virtuoso en donde tú le dices a la gente, mire, si usted va a un mercado del sol de la alcaldía de Maracaibo, usted compra el producto que usted quiere y al comprar ese producto, esa es una forma de libertad, porque usted escoge lo que a usted le gusta, no lo que le enviaron en una caja, no lo que le enviaron de otro país, no, usted escoge lo que a usted le gusta y eso es una forma de libertad y eso es una forma de tratar la lucha Correcto. política, pero además estás dándole una solución. Inmediatamente le estás dando un producto que está a un precio menor que el mercado por el subsidio que impulsa la alcaldía y hace que la gente consiga una solución, pero a su vez también entienda que es una forma de vivir. Y en esa forma de vivir vas incentivando la construcción de ese liderazgo alternativo político, en donde la gente diga, con estos, con ellos, con el que sea, no estoy hablando específicamente de mí, consigo estos resultados y con estos no. O sea que el cambio debería ser ellos. Ahí estamos trabajando muy fuertemente. Has dicho cosas bien interesantes con las que coincido prácticamente en todo. Ha sido una diatriba que tú debes conocer muy bien, muy profunda, en el plano del, digamos, de la discusión sobre cómo abordar esta nueva etapa. Yo coincido contigo. Yo creo que además cerraron dos ciclos. A mi juicio, con el cierre del año pasado, en el año 21, cerró el ciclo de la caída económica permanente. Empezamos con un leve ciclo de recuperación, pero también cerró el ciclo político que comenzó en el año 19. Entender que entramos en un nuevo proceso que no es de una lucha de hoy para mañana y que no es un tema de suma cero, que tenemos que encontrarnos en algún momento en el que se construya una fuerza política que sea verdaderamente una alternativa de cambio y entonces comiencen verdaderamente negociaciones con el poder. Para ese proceso se habló mucho desde el año pasado de la necesidad de renovar los partidos políticos hacia adentro. Yo he visto con satisfacción que comenzando este año algunos partidos, todos quizás los más importantes, han comenzado con ese proceso de reforma. Recientemente Primero Justicia también tuvo una elección. ¿Cómo lo interpretas desde el punto de vista más objetivo? No solamente me refiero a tu partido. ¿Está pasando eso? A lo que no vemos a veces, que solamente uno ve el liderazgo abajo, en las bases de los partidos, se está discutiendo de nuevo cómo reinterpretar los partidos para lograr avanzar en ese camino. Sí, se está trabajando intensamente en eso, por lo que hablábamos de los switch. Ujú. Es decir, si sentimos que el país cambió, tú tienes que ofrecerle a ese país también una estructura política robusta, adaptada al siglo. Y fíjate tú algo que está pasando importante en el mundo, no es una cuestión nada más de aquí, que es que la inmediatez de la noticia o la inmediatez de la información, porque a veces no son noticias, más bien al contrario, son fake o falsas noticias, Sí, ha hecho que mucha gente se desvincule de la política, correcto. porque la velocidad con que el político da un planteamiento no es la misma con la que el ciudadano lee 100 planteamientos al día, Sí, porque los lee por la velocidad de los datos y la así es. velocidad de la información. Entonces, en ese orden de ideas, los partidos hemos entendido, y yo creo que es un proceso generalizado, porque yo he visto, por ejemplo, en el caso de Voluntad también haciendo un proceso de renovación, en el caso de Acción También. Democrática, la figura que están proyectando es como de mi generación, somos generacionalmente iguales. Entonces, ahí hay toda una dinámica en donde cada vez nos conectamos más, no solo con lo que la gente quiere, sino también con lo que la gente quiere ver, que en este caso es un liderazgo emergente. Un liderazgo emergente que está en construcción y que, como tú lo dices, no es de corto plazo, pero que sí tiene la intención y la capacidad de poderse reconectar con la gente, porque la reconexión Mm. no versa sobre la posibilidad de que tú le des un discurso bonito y que la gente se enganche contigo como el Alcacercer por efervescencia, suba e inmediatamente baja. La reconexión pasa por entender que la política es un proceso de acompañamiento permanente, Correcto. que en algún momento tiene un evento político y si la gente siente que lo acompañaste, la gente te favorece diciendo, este fue el que estuvo en las malas conmigo, ahora él me está pidiendo una oportunidad, se la vamos a dar. Y yo creo que en eso estamos todos los partidos. Y los que tenemos posibilidades de gobernar, como es el caso mío, como es el caso de algunos otros ciento y pico de alcaldes, más los 3 gobernadores, tenemos que hacer que esa posibilidad de acompañamiento se esté dando hasta que lleguemos al momento
de pedir ese proceso. Cuando sea el 2024, bueno, nos encargamos de decirle, miren, nosotros los hemos acompañado hasta aquí, ahora quisiéramos contar con ustedes para esto. Y esa renovación la están entendiendo los partidos. Yo creo que es un proceso integral. Yo creo que es un proceso que ha venido también asumiendo que hay que enfriar la cabeza para tomar algunas decisiones y hay que entender que algunas decisiones pasan por cosas que no me gustaría hacer, que en la democracia normal no las haría, pero que en este momento esta coyuntura implica que tú tengas que hacer cosas que impliquen buscar el bien común y el fin último, porque el fin último no es ver con quién me siento o a quién le hablo, el fin último es ver cómo enrumbamos a Venezuela hacia el futuro y el progreso. Efectivamente, has dicho algo digamos, es trascendental. Hay veces que para ciertos personajes o para cierta porción de la población que está, pues, además, muy justificadamente cansada y molesta de tantos años digamos, y de ataques por supuesto, de situaciones que, como tú has dicho, no son lo normal en un país que debería tener una plena democracia. Pareciera que confunde que el objetivo final, el superior, que es que Venezuela salga adelante y vuelva a tener un camino, digamos, de progreso, de libertades, etcétera, es el objetivo y no ver a determinados personajes tras las rejas. Son dos cosas totalmente distintas y a veces creo que eso nos confunde. Fíjate, me llamó la atención leyendo un poco tu historia o tu currículum, si se quiere, que hiciste una especialización con el tema de negociación del sistema en Harvard. Y eso yo lo conozco de cerca, no sé si lo hiciste con el amigo Gustavo Velázquez, que es uno, Con me Gustavo. imaginé que es gran amigo y gran colaborador. Recientemente hemos conversado mucho, él conoce mucho de la política interna de los partidos y le dije que queríamos conversar, pronto lo vamos a hacer, por cierto, para aquí, para este programa, para seguir soñando con o delineando esta hoja de ruta. Ese ha sido como un gran tema, el tema de si es posible o no una negociación. Y todos sabemos que ha habido casos tremendamente más complejos en la historia y los hay. ¿Qué está faltando para que esa negociación avance? Es evidente que está parada. Se anuncian mes tras mes, semana tras semana que ya está listo México y los que tenemos algo de información sabemos que eso no es así, que no es verdad. A tu juicio, ¿qué elemento falta para poder tener adelantos en negociaciones que, por ejemplo, nos brinden un panorama en el 2024 en el que la elección que suceda, esa elección presidencial, le sirva a Venezuela? Eso quiere decir que sea, digamos, suficientemente competitiva como para que el perdedor reconozca al ganador y que salgamos de este atolladero en el que estamos, que a mi juicio es, y con esto cierro, ha sido muy larga esta intervención, a mi juicio es el peor de los escenarios, que continuemos pegados del sartén con una economía que reaccionó pero que no va a poder crecer si no tenemos libre acceso a mercados internacionales. Eso implica resolver el tema de las sanciones y eso implica resolver el dilema político. ¿Cómo abordas, cómo ves ese proceso de negociación? ¿En qué estado crees que estamos y qué falta para que arranquemos? Mira, yo creo que en el tema de lo que falta estructuralmente hablando es confianza, ¿no? Eso es una de las cosas que ha torpedeado el proceso. Y volviendo de eso, yo no solo es que hice el tema de la negociación de Harvard, es que yo arranqué mi vida yo soy abogado laboralista corporativo de profesión Imagínate, eso no lo sabía. y yo arranqué como inspector del trabajo. Okay. Entonces, por eso fue en ese momento la capacitación. Pero además de eso, ese proceso me ha dado a lo largo de los años, porque me tocaba, eso es lo que hice incluso hasta el 19 de noviembre, era dedicarme al derecho laboral corporativo, es decir, sindicatos, empresas, tal. El significado de lo que falta estructuralmente es confianza. En el plano operativo, creo que hemos venido avanzando con lo que debería ser la agenda, que es el tema ese de la agenda social. Esa agenda social pone un hito importante porque pone a las dos partes a comulgar sobre algo que es esencial, la gente del país. Correcto. Entonces, ahí es donde deberíamos avanzar en el tema de la búsqueda del resultado, que tengamos la posibilidad de construir con ese primer escenario la posibilidad de la agenda política. Y esa agenda política, después de ese primer escenario, debe lograr el esquema de confianza del que estamos hablando y del que estamos buscando. Entonces, ese proceso ha tenido idas y venidas porque, primero, el efecto de la desconfianza, pero segundo, también por algunas inconsistencias. Ojo, en algunos momentos nuestras, pero en algunos otros momentos más, incluso del lado del sector oficial, sí, sin duda. sin duda alguna. Entonces,
ahí nosotros lo que tenemos es que seguir apostando, que ese es el único mecanismo que queda en el mundo civilizado. Pensar otra cosa no es solo temerario desde el punto de vista de política, sino también es temerario porque aquí al final nadie va a exterminar al otro. Es decir, el gobierno, alguna gente te dice, está muy fuerte, no hay forma de hacerle esto o aquello, eso no es derrotable, tal, pero eso primero no es verdad. Pero segundo, esa fortaleza también la tiene un ala de la oposición o la oposición en su conjunto que también tiene la posibilidad de que no vaya a desaparecer. Es decir, no van a desaparecer los que son aliados del oficialismo, pero no vamos a desaparecer Correcto. los que somos opositores. Entendiendo que esa premisa es real y que la convivencia tiene que ser lo único que nos una, a menos que no queramos vivir en el país, porque cuando uno no se siente bien en un sitio, busca otro sitio, esa es la verdad. Pero si ya todos los que estamos hablando, tú, yo, el gobierno y todo, hemos decidido quedarnos aquí, tenemos que buscar mecanismos para que las cosas puedan avanzar. Porque si bien es cierto, se paró la caída, tampoco es menos cierto que ese rebote está limitado. Y está limitado por las faltas reales Es de correcto. ofertas y oportunidades que permitan hacer que el país se enrumbe nuevamente, porque no son impulsos tibios los que nos van a sacar del foso, son de verdaderos impulsos en una política estructurada económica la que nos va a sacar de allí. Entonces, nosotros lo que a lo interno de mi partido, cuando hablamos ese tipo de cosas, lo único que hemos dicho, bueno, tenemos que poner todos los elementos para que siempre esté la negociación como un mecanismo más que se utiliza, entendiendo también que no es delito negociar, no es delito conversar, no es delito hacerlo en ningún momento ni de la vida, perdón, ni de la vida ni de la práctica política. Entonces ahí nosotros tenemos que seguir avanzando en ese esfuerzo para que nosotros logremos que eso llegue a cristalizar en algún momento. ¿Y cómo se cristaliza? Enviando señales. ¿Cuál es la señal que está dando ahorita la oposición? Bueno, aquí hay una agenda política, una agenda social que no es primera vez que se plantea. Esta discusión ya se dio en años anteriores y bueno, estamos dispuestos a suscribirla y avanzar para que avancemos en el tema real, que es el tema del cambio político. Ahí está un primer paso de señales, una primera envío de señales, perdón, que te pueden decir a ti hacia dónde estamos apuntando y con quién se deberían hacer las cosas. Y siempre se ha mencionado para estos temas de negociaciones los famosos incentivos. ¿Qué incentivo tiene cada parte para sentarse a negociar? Si una de las partes no siente que tiene ninguna presión o incentivo, sea positivo o negativo para sentarse, sencillamente no negocia. Y se habla de las famosas amenazas creíbles, que creo que en algún momento fueron confundidas con, como tú bien relatas, con cosas que no son deseables. Eh, ¿No sientes que el ingrediente que puede estar faltando, y eso no se logra de la noche a la mañana, tiene que mucho que ver con el proceso que relataste antes del acercamiento con la gente y volver a capturar la confianza de la gente en el liderazgo, emergente o no emergente? Ese ingrediente que está faltando es precisamente el que exista una sólida, inapelable, indetenible alternativa de poder, un movimiento político que sea una especie de tsunami cuando llegue el momento de acercarse a las elecciones. A veces siento que cuando uno habla de esto sienten que es algo ingenuo, que eso no es posible. ¿Qué opinas sobre ese tema? Eso no puede ser el disparador final para que verdaderamente frente a una genuina amenaza política que es indetenible en el país, un deseo de cambio articulado que no tiene que ver con que está cansado del gobierno, sino con una propuesta de alternativa de poder, ese puede ser el ingrediente final que nos lleve a una negociación real. Yo creo que más allá del ingrediente final para activar la ola es ver qué la motiva. Y si me preguntaras a mí, nosotros lo que tenemos como liderazgo es que promover la esperanza como una forma real de cambiar. Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en nuestra sociedad, cuando la gente cruza el Darién, cruza el Río Bravo o cualquier otra frontera a la que se vaya, es que perdió la esperanza. Sí, correcto. Y la esperanza es un motor demasiado potente para lograr cambiar las cosas. Entonces, nosotros tenemos el liderazgo político, ahora hablo de lo que es nuestro liderazgo opositor. El liderazgo político tiene que lograr construir un mensaje real de esperanza, no una pose, no una frase,
no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de que la gente diga, si yo me embarco con estos tipos es porque vamos muy bien, vamos hacia el camino de la esperanza, allá se ve el arco iris a lo lejos, pero entendiendo que eso es lo que la gente, en lo que la gente se va a conectar, porque ya también tantos años de política intensa ha hecho que mucho de la ciudadanía, a lo mejor muchos deberes ciudadanos no los ha aprendido todavía y les cuestan mucho, pero sí en la política sabe diferenciar, sabe cuando el mensaje es genuino, sabe cuando la unidad es genuina, sabe cuando el mensaje de esperanza es creíble realmente. Y entonces allí es donde la gente va calibrando a ese liderazgo político y le va dando oportunidades. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis de estos 2 años que vienen. Entonces, tú me dirás, ¿cómo se aterriza eso? Correcto. Eso se aterriza con unas primarias transparentes que involucren a todo el mundo. Te decía cuál fue el primer conector de la gente, vernos unidos y sentir que era una unidad genuina, que teníamos diferencias, que somos políticos todos, que la pirámide para arriba es muy pequeña. Todo eso lo entendió la gente, pero también dijo, no, ellos están unidos en un propósito, que es sacar al Zulia a la destrucción. Y ese propósito fue el motor para que la gente dijera, para que llegara a lo segundo, es la esperanza. Llegó la esperanza, ellos están haciendo lo correcto para meternos en otra realidad. Y ese segundo motor se tradujo en la posibilidad de acompañarte con el voto. Entonces, esas tres cosas fueron fundamentales para que nosotros pudiéramos ganar. La primera, decirle a la gente que había una esperanza de vivir mejor. Uno. La segunda, lograr hacer que eso se transformara en unidad. Dos. Y la tercera, una organización lo suficientemente sólida para que no se nos fueran por las coladeras lo que verdaderamente era la voluntad popular. Esas fueron las tres cosas que pasaron aquí. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y se lo digo a todo el mundo. Yo pregunto el 1 de noviembre a mi equipo, miren, ¿cómo vamos con los testigos? ¿Cómo va eso? ¿Para dónde vamos con eso? Y me dice mi equipo, eso está listo. Y yo, bueno, sí, yo sé que está listo, pero está listo para nosotros como partido, pero para los demás. No, jefe, eso está listo en todo. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo en todo y lo hicimos el 1 de noviembre. ¿Para qué sirvió ese que estuviéramos listos el 1 de noviembre? Primero, auditamos con suficiente tiempo para cambiar al que no era confiable, para hacer una serie de cosas. Lo segundo que pasó es que, bueno, a los que les dio COVID los sacamos a tiempo, pudimos hacer el cambio. Pero lo tercero se tradujo en que el 19, cuando las elecciones empezaron, porque para los políticos la elección empieza el 19 cuando se instalan las mesas y termina el día electoral, que desde el 19 todo el mundo estuviera desde las 2 de la mañana en cada centro de votación haciendo lo propio hasta el propio domingo 21. ¿Cuál es el resultado? 15 alcaldías en nuestro estado, más la gobernación. Los dos consejos, toda la mayoría de consejos municipales y consejos legislativos en manos de la alternativa democrática. Ahí está. O sea, no es, y me disculpa lo coloquial, no hay que descubrir el queso rallado, no hay que descubrir el café con leche. Ahí está la fórmula. La fórmula lo que hay es que aplicarla con suficiente credibilidad y eso conecta con la gente. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Porque nosotros, los que estamos en gobierno, ahora tenemos que hacer una segunda cosa, es demostrarle a la gente que valió la pena haber votado por nosotros. Claro. Que eso se traduce en un trabajo real y que ese acompañamiento es sincero, que nosotros como gobernantes llegamos para seguir en la calle acompañando y que algunas cosas no las podremos solucionar, pero me pasa mucho en las comunidades. La gente dice, bueno, la verdad es que tú no puedes resolver eso, pero bueno, estás aquí y nos estás acompañando y estás escuchando. Esas son las cosas que hay que hacer. Así es, Rafael. Y me contacta mucho me conecto mucho con el tema de las fases de las cosas que hay que lograr y al final la acción, que además determina el asunto de que entendamos que, que el voto puede ser una herramienta poderosísima de cambio cuando se ejerce de forma masiva, coherente, organizada, y que si bien es cierto que las condiciones no son perfectas y muy probablemente no terminen siéndolas, allí hay una herramienta que produce cambios y produce resultados o en el menor de los casos empuja
la necesidad de negociaciones, porque es sencillamente un acto indetenible. Yo siento que el país ha entrado en esa nueva dinámica, creo que todavía falta, hay todavía algún liderazgo que no cree en absoluto en la posibilidad de salir, de salir de nuestros problemas a través del voto, pero siento que cada vez son menos. El país ha ido entrando en esa dinámica, eso me complace escucharlo de tu parte, porque además es un ejemplo directo que ya sucedió, y cuando la ventaja es suficientemente amplia no hay manera de esconderla, como en el caso, en el caso tuyo en la alcaldía. Estamos ya entrando, nos pidieron que fuéramos, me encantaría hablar de otros temas contigo, más, por ejemplo, entrarle un poco más al tema de la primaria, pero ya habrá chance de hacerlo en otra ocasión sobre cómo, creo que todavía falta mucho para esa discusión, sabemos que hay Es así. discusiones internas sobre el tema de si vota la diáspora o no vota, el CNE o no. Ese es un tema que creo que es muy importante, pero todavía no hay, digamos, no es el momento para quizás para discutirlo, aun cuando, por supuesto, es importante. Cerramos estas conversaciones siempre tocando tres temas para una respuesta rápida digamos, o tan elaborada como tú quieras. ¿Hay algún elemento, algún hecho que personal, público, a lo mejor allá, por supuesto, allá en tú mismo, en tu estado, en tu ciudad, que te haga confiar, algo que recientemente haya sucedido, que te haga confiar en la sociedad venezolana y su empuje para tratar de salir de esto? Sí lo hay. Hay miles de razones por las cuales confiar en la sociedad. Primero, porque somos un pueblo noble. Pero la segunda y tercera razón significativa es que la gente quiere vivir mejor. Mm. Eso es una realidad innegable. Y esa realidad innegable no se la atribuye a que este rebote, por ejemplo, se lo atribuyan a una política correcta, se lo atribuyen a que todo el mundo en su fuero interno y en su fuero individual ha entendido que la única forma de comenzar a vivir mejor es haciendo lo propio para que después vengan las políticas públicas. Y en tercer lugar, porque la esperanza siempre es un motor. Y aquí la gente, eso que te estoy diciendo de querer vivir mejor, obedece a la esperanza. Entonces nosotros no siento que estemos a la deriva. Yo creo que todo el mundo tiene el norte claro. Mm. Yo creo que la apuesta está clara. Y te pongo otro ejemplo significativo. Siempre se habló a lo largo de muchos años que había que acabar el rentismo. Yo estoy convencido que el chavismo lo acabó de la peor manera posible, pero sin Efectivamente. embargo lo acabó y así te ha permitido entender que hay cosas que tienen que tener un costo, que las cosas tienen un valor, que hay que cuidar, que entonces los servicios no son gratis porque no son buenos y esas cosas te van a permitir construir esa alternativa en donde la gente tenga más responsabilidad ciudadana, pero además de eso cuide desde su responsabilidad ciudadana no equivocarse tanto para no volver a correr esta tormenta que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Sí, y no perseguir sueños inalcanzables, alguien que le venga a decir que todo se lo va a dar gratis. Ya va a saber el venezolano que eso no es verdad y que a la larga se paga y se paga caro. Es Ya así, lo que aprendió. ya lo aprendió. Eso me parece genial porque es un cambio cultural que creo que nos puede poner en la antesala de una sociedad completamente distinta y una relación distinta entre ciudadano y poder. Comparto contigo esa visión. Una palabra o una frase que a tu juicio defina el momento actual que estamos viviendo en Venezuela. Transformación. La sociedad se está transformando. No tan rápido como quisiéramos, pero sí se está transformando. Plenamente de acuerdo contigo. Y finalmente, Rafael, ¿cómo sientes en tu corazón el futuro de Venezuela? Mucho mejor de lo que lo tenemos hoy, pero además de eso, convencido de que todo nuestro talento, el que está aquí adentro y el que está afuera, va a hacer un aporte tan significativo por sus curvas de aprendizaje. Los que están afuera viendo cómo lo difícil y rudo, pero además de eso, cómo funcionan las cosas y los que estamos adentro entendiendo que en lo difícil y rudo que nos ha tocado a nosotros aquí, cómo queremos una cosa nueva. Yo tengo demasiada fe en el futuro. Yo estoy convencido de que primero los países siempre van a tener más futuro que pasado. Los países no se extinguen o son, los ejemplos son muy pocos, Ujú. pero lo que sí es cierto es que esos países que tienen más futuro que pasado dependen de una ciudadanía o de un grupo de gente que crea que eso existe. Y yo estoy convencido de que la gente en Venezuela sabe que eso es posible, que no es difícil tener un servicio público que funcione, que no es difícil tener una economía que se adapte al mundo, que no es difícil construir una sociedad mucho más humana
conectada con líneas transversales como el ambiente, como la inclusión, como las ciudades sostenibles, como la modernidad. Esas cosas me hacen a mí ser optimista. Yo siempre he sido de naturaleza optimista. Esa es una de las cosas por las que pasé muchos años tras bastidores o haciendo la política en otro nivel, y ahora me ha tocado la oportunidad de conducirla. Ese optimismo me trajo aquí, y yo creo que ese optimismo lo podemos transmitir. Yo siempre le digo a la gente, los minutos que te pedimos antes fue porque estaba con una niña de 15 años que nos va a representar en Argentina, es Zuliana, en el tenis. Y yo siempre le decía a ella que mi trabajo no es que la alcaldía se beneficie del triunfo de ella. Mi trabajo es que hacerla tan visible que su inspiración inspire a otro, a los de su generación. Y yo creo que ese es el verdadero mensaje que nosotros tenemos que hacer. Me refiero a los liderazgos que estamos ahorita en posición de gobierno. Tenemos que inspirar. Yo trabajo, o sea, la percepción que te dicen a ti de lo que estamos haciendo en el Zulia, de que uno trabaja mucho, es porque yo lo que le quiero decir a la gente, bueno, si yo puedo, ustedes pueden también, porque al final aquí todos podemos. Entonces, eso me ha venido haciendo que la ciudad vaya conectándose, porque no es que solo lo que el alcalde o la alcaldía quiere, es cómo hacemos para que toda la ciudad se involucre. Y eso ha sido una suerte de oportunidad de inspiración que ha hecho que el Zulia y Maracaibo, en este caso, vean que uno tiene muchas ganas y que todos podemos involucrarnos allí. Mi estimado alcalde, nos vemos pronto en Maracaibo. Estoy esperando la próxima convocatoria que hagan mis amigos de la Cámara allá para acompañarlos esta vez al Zulia, y tendremos ocasión de conversar. Nadie sigue un pesimista, y si el optimismo, que es la cara opuesta, además está centrada en pasos concretos como lo que he percibido, con los pies en la tierra, con lo que has descrito, pues con mucho más razón la gente tiene la posibilidad y el deseo y la esperanza, como tú bien dices, de unirse a ese liderazgo que creo que está naciendo y se está recomponiendo con este nuevo relato y este nuevo código con el que hay que conectar con la gente. Agradecido por tu tiempo, por lo que estás haciendo, por dedicarte al servicio público, y que Dios nos traiga a todos un futuro mejor. Mil gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo también. Sí, eso que hemos logrado. Bueno, vas a venir porque logramos que la Asamblea de Fe de Cámara hiciera aquí, y se la quitamos a Valencia y a las otras que se consideran mandar a quitarla. Eso estaba trucado, porque como el presidente es maracucho, mi buen amigo Carlos, eso no todo el mundo le dijo que iba a ser así. Mil gracias, Rafael, que estés muy bien. Encantadísimo de hablar contigo. Cuídense mucho, muchas gracias. Igualmente por allá, suerte, para adelante. Bye.